Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Señoras y señores, un cordial saludo en el comienzo de Hoy por Hoy. Son las 12:23 minutos y tal y como hemos anunciado desde hace aproximadamente unas 72 horas, nos encontramos en Aznalcóllar, en concreto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y nos hemos encontrado con un pantallón, como se diría coloquialmente, y con una frase que dice lo siguiente: el corazón de Aznalcóllar vuelve a latir. Juan José Fernández, alcalde de Aznalcóllar. Hola, alcalde, buenas tardes y bien hallado. Hola, buenas tardes. ¿Han pasado cuántos años? Ya desde que, en este caso, desde que la mina cerró el 29 de enero de 2002, donde ya la vida laboral nuestra dejó de existir como minero, pues cuenta hasta ahora 23 años, exacto. Usted recordará aquel programa de radio, Hoy por Hoy Sevilla, desde este salón de plenos, y tenemos que volver a reconocer que fue uno de los programas más tristes que hemos hecho en nuestra vida profesional. Sí, para nosotros, nuestro corazón, nuestro pueblo dejaba de existir en lo que era la historia de la minería, era muy incierta. En ese momento era la última mina que quedaba abierta y tenía muchas perspectivas de romper, ¿no?, de seguir manteniéndose, y a partir de ahí, bueno, pues se truncó nuestra historia, pero también nuestra vida, ¿no?, nuestro futuro. El corazón de Aznalcóllar dejó de latir. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, quien estará en este programa, visitó el pasado 30 de mayo a Aznalcóllar para comunicar oficialmente a su alcalde que su departamento de la Junta de Andalucía había autorizado el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis. El sentido de este programa, se lo vamos a adelantar a todos ustedes, es el siguiente. En primer lugar, ¿de qué manera ese corazón vuelve a latir? No solamente en Aznalcóllar, sino en toda esta comarca, porque estamos hablando de cientos y cientos de puestos de trabajo. Sobre ese tema vamos a hablar. También sobre todo el tema, un capítulo fundamental, y es el de la seguridad medioambiental de todo lo que aquí va a suceder. Hay mensajes de oyentes de Radio Sevilla, incluso hay oyentes que han estado en la propia emisora manifestando su inquietud, su preocupación sobre qué va a pasar con todo esto finalmente, qué se va a verter al Guadalquivir. No les quepa la menor duda que sobre todo eso también vamos a hablar en esta hora de radio que tenemos por delante. Desde Aznalcóllar, como decimos, comienzo de Hoy por Hoy. Antes de nada, como siempre, la meteorología. Tendremos una mínima de unos 21 grados, máxima 34. Resumen informativo de la mañana con Enrique Carneado y Fran Ronquillo. Hola, Enrique. Hola, Fran. Hola, muy buenas. ¿Está ahí, Fran? Buenas. Hola, Fran. Enrique, cuando quieras. Sí, vamos a empezar hablando de la temperatura. Como decías, hoy la temperatura es algo más liviana que en días anteriores, aunque a la 1 de la tarde se va a activar el aviso amarillo en la campiña por altas temperaturas. Mañana además se anuncia la llegada de una dana que puede incluso dejar lluvia en la provincia de Sevilla. Aún así, hoy se han convocado varias protestas en centros educativos en la capital por el calor que se soporta. A nuestra compañera Mar Badía y en los estudios centrales Rafael Gómez. El proyecto, tal y como nos han contado, a desarrollar por la empresa minera Los Frailes, no es una reapertura, sino un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto, y que no dispondrá de balsa de residuos. Uno escucha lo de la balsa de residuos y es que te entran escalofrío. No dispondrá de balsa de residuos, sino que la empresa ya ha anunciado que la actividad comenzará a principios de verano con la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua, esto es fundamental, preadjudicada a Aqualia Industrial con una inversión de 50 millones de euros. De todo esto vamos a hablar de aquí a la 1:30. Como siempre, bienvenidos. Y aquí estamos. Alcalde, ¿tuvo usted en algún momento la sensación de que el pueblo, entiéndame, se le caía? Muchos momentos, porque siempre cada vez que andabas un paso tenías que dar dos para atrás, pero nunca perdimos la ilusión. Sobre todo me tocó a mí dirigir, me tocó a mí dar ese paso porque creía que podía darlo y me sentía capacitado, y también mi pueblo, que también me lo pidió. ¿Cómo está viviendo el pueblo todo esto ahora mismo? Yo diría que tranquilo,
dentro de lo que es la euforia, ¿no? Porque ya lo celebramos el día 30. Es verdad que nos quedan muchas fiestas que hacer, porque la fiesta empieza cuando ya la propia mina empieza a meter ya los proyectos en lo alto de la mesa y los ingenieros y los técnicos de la Junta del Ayuntamiento ya empiecen a valorarlo y a pedir ofertas de empleo, que es lo que queremos lo más pronto posible, y ahí estamos, ¿no? Pero sí es verdad que Alcoyar está ahora mismo de alegría y hay que decir que nos ha tocado la lotería. Subidón. Ha tocado la lotería. Vale. Van a tener ustedes, por cierto, una presencia de manera inmediata en la Catedral de Sevilla, y todo esto tiene un motivo, tiene un sentido. Ustedes se encontraron en la figura de nuestro siempre recordado y querido Carlos Amigo Vallejo. Ustedes encontraron ahí un cómplice. Un aliado. Y ese aliado fue consejero, pero además también fue mediador. Muchos días de corte de carretera, muchos días de movilizaciones en la calle nos evitó él, con solo una llamada telefónica o con acercarse a nosotros. Eran muchas las noches a las que él venía a hablar con nosotros, especialmente también conmigo, o yo iba a su despacho, y bueno, sentí que... Y era un compromiso que el día que él se fuera, y así fue, el conflicto no estaba acabado de los mineros de Bolide. El día antes que él se fuera, nosotros nos íbamos y nos tuvimos que salir de la catedral sin el conflicto acabado. Y no me quedó otro remedio que decirle que algún día volveríamos con la puerta de la mina abierta. Y ese compromiso hay que darlo. Hay una noticia con respecto a eso. Ustedes van a volver. ¿Qué día? Alcoyar el día 29 a las 10 de la mañana irá en pleno en autobuses a la catedral. Entraremos por la misma puerta que salimos aquel día negro sin la solución definitiva, y allí nos estará recibiendo no solo el arzobispo, que oficiará el acto, sino también todos los miembros, trabajadores y, en este caso, párrocos que nos han acompañado a lo largo de toda esta historia, que están invitados. Además de todos los grupos políticos que quieran también asistir y sindicatos. Desde aquí hago ese llamamiento. Día 29, recordemos, a partir de las 10 de la mañana en la Catedral de Sevilla, ¿correcto? Allí nos esperamos. Vale, sobre el tema técnico vamos a hablar, qué duda cabe, en los próximos minutos de radio, pero ya que tenemos al alcalde de Aznalcóllar, no sé si le gustaría dar su impresión o hacer una reflexión con respecto a un tema tan sensible, y es el de en qué condiciones medioambientales se va, iba a decir a reabrir la mina, no sé si decir a inaugurar esta mina nueva. Es inaugurarla porque es distinta, totalmente distinta, es una mina nueva. Hay que considerar que la primera reivindicación que he hecho yo, primero como ciudadano, como minero que era, como ciudadano y como alcalde de Aznalcóllar, era que esa mina había que restaurarla, que esa balsa había que vaciarla, esa corta. Por lo tanto, era lo primero. Cuando se puso en concurso este proyecto a nivel mundial, era una de las exigencias que desde aquí se le puso encima de la mesa a la consejería, que tenía que llevar de la mano ese trabajo, aunque sabemos y comprendemos que es un trabajo que es extraordinario, aparte de la explotación de la mina, porque se han encontrado una corta llena de agua, una escombrera que no está sellada y lo tienen que hacer. Y estamos hablando de más de 200 millones de euros a los que la propia administración andaluza, los propios ciudadanos nos los ahorraremos. A cambio, una restauración medioambiental sustentada en un proyecto minero. Por lo tanto, significa empleo, estabilidad en el medio ambiente en nuestro entorno, volverlo a poner como estaba, y ese es nuestro cometido. Queremos que cumpla con todas las condiciones medioambientales que exija Europa, el gobierno estatal y por supuesto la comunidad autónoma, y si eso se cumple, nosotros por eso hemos defendido este proyecto. Si no cumpliera, seguro que nos poníamos los primeros a la bandera. Son las 12:42, saludamos a Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Consejero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos con vosotros. Gracias de verdad por acompañarnos. Estamos celebrando esta edición de Hoy por Hoy Sevilla. Era algo que teníamos pendiente. Hace más de 20 y tantos años estuvimos aquí. Recordaremos siempre como uno de los programas más tristes de nuestra vida, porque este pueblo, esta comarca, nos daba la sensación de que se caía literalmente, y dijimos antes de despedir el programa, si vuelve a salir el sol, aquí estaremos. La sensación que tenemos, consejero, es que por fin de nuevo sale el sol, y lógicamente le pedimos por favor mucha pedagogía en todo esto. Lógicamente se ha firmado todo de una manera razonable y cumpliendo todos los requisitos.
Completamente. A mí me gusta explicar que este es probablemente el proyecto más complejo que ha gestionado no solo esta consejería, sino el gobierno de Andalucía en los últimos años, ¿no? Pensemos que las autorizaciones han llevado en total 7 años y 2 meses. Casi 6 años y medio solo para la autorización ambiental. ¿Y por qué ha sido necesario tanto tiempo? Bueno, pues porque había que hacer todo con absoluto rigor, no dar ni un solo paso en firme, hacer distintos periodos de información pública y de trámites de audiencia a las partes interesadas, han sido hasta 6, para escuchar todas las alegaciones y ser capaces de responder a ellas en cada paso autorizatorio. Y evidentemente siendo conscientes de que había mucho en juego en cuanto al futuro de una comarca al completo, y también teniendo claro que lo que ponemos en marcha, lo que se autoriza, es una mina completamente nueva, es una mina subterránea, no es una mina a cielo abierto, es una mina que no tendrá balsa de residuos, y la tecnología ha avanzado muchísimo en estos 27 años. Así que celebramos, ¿no?, que con todo ese rigor y con todos esos plazos que han sido necesarios, se pueda hacer realidad la puesta en marcha de una nueva explotación minera, que es importante para Andalucía y es importante, diría, incluso a nivel europeo, porque Europa se ha dado cuenta de que las materias primas son necesarias y nosotros en Andalucía tenemos la suerte de tener la faja específica de Huelva, pues minerales que son muy útiles, entre otras cosas, para la transición energética y para la lucha contra el cambio climático. Así que todo eso está de alguna forma en el trasfondo de esta autorización. Le saluda el alcalde, consejero. Gracias, consejero. Buenos días. Me alegro escuchar. Sí, me alegra mucho verte. Aquí estoy en Madrid. Hoy nos tocaba estar por Madrid en distintas reuniones con empresas. El 29 te espero en la catedral. Bueno, eso está bloqueado en mi agenda. No sé si ya es público o no, pero mi agenda está ya puesta. Así que eso le hace con mucho honor, Narcoya te esperará en la puerta. Tenemos en esta edición de Hoy por Hoy, los saludaremos en cuestión de minutos, por ejemplo, a la directora de Recursos Humanos de la empresa, que nos va a plantear la radiografía de qué número de personas van a trabajar en todo esto, y también tendremos a un geólogo de la propia empresa, de Los Frailes, a Enrique Oliva, quien nos va a contar también todos los detalles con respecto a tanto la balsa de residuos, que sigue ahí, por cierto, alcalde, que sigue ahí, que no se ha ido, y que esta empresa va a acometer lo del sellado definitivo, correcto, como también todo lo que se va a verter, en este caso, al estuario. Consejero, le queríamos plantear, usted lógicamente también habrá escuchado hablar sobre esas tierras raras, ¿no? ¿Verdad? También, alcalde, sí. ¿Las hay aquí también, consejero, por curiosidad? Tierras raras hay indicios de presencia de una de ellas, sobre todo en provincias de Andalucía Oriental. Pero la verdad es, Salomón, que aquí hay que hacer mucha pedagogía, porque la tierra gas es uno de los componentes, es una de las materias primas en las que está interesada la Unión Europea. Pero el conjunto se llaman los minerales críticos. Ahí hay 34 minerales que están definidos como tal por la Unión Europea. Y tenemos la suerte de que 22 de ellos están en el suelo de Andalucía, en el subsuelo. Solo 4 de ellos están actualmente extrayéndose y comercializándose, que son precisamente el cobre y también el feldespato, la fluorita y el estroncio, pero los otros 18 hay que hacer todo el trabajo de investigación, exploración, para, si todo va bien, convertirlos en un proyecto minero, ¿no? Son 22 de los 34 que tiene definidos como tal la Unión Europea, y eso es lo que nos ha llevado a sacar por primera vez en más de una década permisos de investigación minera en las 8 provincias. Concretamente 457 permisos de investigación, porque nosotros pensamos que somos responsables de la gestión de un patrimonio geológico. La Unión Europea quiere ser autónoma en el ámbito de las materias primas, y Andalucía tiene materias primas en su geología, que pensamos que tenemos la responsabilidad de explorar, y llegado el caso de tramitar cuando a raíz de esos indicios surjan, en casos concretos, pues proyectos mineros que supongan, ¿no?, la puesta en marcha de una explotación. No hay que desdeñar nada. Claro que no. Como decía, el cobre, por ejemplo, es el mineral clave de la transición energética, es el mineral más demandado. Pensemos que el cobre está presente en muchos de esos elementos nuevos que rodean nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, un vehículo eléctrico, la batería lleva aproximadamente unos 60 kilos de cobre. Y el cableado completo de un vehículo eléctrico puede suponer el equivalente a 200, 300 kilos de cobre, ¿no? Pero también para construir aerogeneradores hace falta cobre.
También hay cobre en muchos de los dispositivos móviles y electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues resulta que solo hay cobre prácticamente en 2 zonas de Europa, una está en Polonia y la otra es la franja pirítica, es decir, Sevilla, Huelva y parte del sur de Portugal, ¿no? Así que es un momento interesante en el que con toda la prudencia y con todo el rigor del mundo, por ejemplo, en la autorización de los frailes, en el ámbito del permiso de aguas, se ha ido a los parámetros más exigentes que permite la normativa ambiental, a lo más exigente. Nunca se le ha puesto tal nivel de exigencia a un proyecto minero. Esa es nuestra obligación, establecer el máximo rigor, pero tratando de si el proyecto cumple con toda esa normativa, llevando a cabo las autorizaciones necesarias para ponerlos en marcha. Porque la normativa la normativa europea, incluso, consejero, ha evolucionado a la hora de ser más exigente, si cabe. La normativa europea exige, aquí estamos utilizando fundamentalmente normativa básica estatal. La ley de minas es una ley estatal, a la que se une ahora un reglamento de materias primas críticas de la Unión Europea. Vale. Pero realmente donde pone el énfasis la Unión Europea, después de décadas sin prestarle atención a estos temas, es en la famosa autonomía estratégica o soberanía estratégica. Sí. La Unión Europea ha fijado unos objetivos en términos de extracción de mineral, quiere que un 10% del mineral correspondiente a esos minerales críticos que hablaba antes, que se utilizan en la Unión, que se hayan extraído en la Unión, que un 40% se hayan transformado en la Unión y que un 20% procedan del reciclaje de material, ¿no?, que ha tenido un uso, una vida anterior, ¿no? Entonces, se están dando pasos que en décadas o en mucho tiempo no se habían visto. Ya, pero por ejemplo, definir a 47 proyectos estratégicos de minería en toda la Unión Europea, 47. 7 de ellos están en España y 2 de ellos están en Andalucía. En Andalucía son 2 proyectos muy, muy ambiciosos. Uno tiene que ver con la recuperación de metales a partir de residuos electrónicos y lo protagoniza la empresa Atlantic Copes, y el otro tiene que ver con la mina de Las Cruces, que es un proyecto de transformación de mineral, se llama concretamente un proyecto de refinería polimetálica, tiene que ver con la transformación de 4 metales, que son en este caso cobre, plomo, zinc y plata, y de nuevo una inversión muy importante, ¿no? Esos proyectos que son ahora estratégicos para la Unión Europea estaban definidos como proyectos estratégicos ya por parte del Gobierno de Andalucía, y por eso se han tramitado a través de la unidad aceleradora y han recibido ayudas tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Andalucía a través de los incentivos complementarios, ¿no? Es una línea de ayuda que tenemos para proyectos tractores de la industria. Así que es un nuevo momento para la Unión Europea también en el ámbito de las materias primas y de la minería, por tanto. La Unión Europea ha dicho que, dadas las circunstancias, ha venido a decir la necesidad obliga. Consejero Paradela, le quiero agradecer que haya estado en esta edición de Hoy por Hoy, en un día tan importante para nosotros, para Aznalcóllar y para toda esta comarca. Un saludo, consejero. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso, especialmente a todos los vecinos de Aznalcóllar y a su alcalde. Igualmente. Gracias. Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Es concejal del ayuntamiento, ¿no? Lo tiene a su lado. Sí. ¿Qué edad tiene? 27 añitos. Juan Carlos Márquez Buzón. 27 añitos. 27 añitos. ¿Tú nacías coincidiendo con, más o menos? Yo nací el 21 de abril de 1998. O sea... días. Justito. 3 días. O mal contado. De aquello. ¿Y a ti qué te han contado? Pues te crías en este pueblo escuchando ese cambio que recibió el pueblo cuando pasó esa desgracia, y lo que escuchas es todo el rato que no hemos vivido el pueblo que se vivía en aquella época, esa alegría, ese movimiento de personas y esos trabajadores en esa mina. ¿Estás ilusionado con lo que viene a continuación ya en los próximos tiempos, afortunadamente? Pues la verdad que sí, porque prácticamente me he criado escuchando que se estaba luchando porque esa mina volviera a abrir. Que nos lo cuente Manuel Fernández, ex minero. Hola Manuel, buenas tardes. No. Rafael, buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarle. Igualmente. ¿Usted fue minero? Fui minero. ¿Igual que el alcalde? Igual que mi compañero Juan José alcalde. ¿Usted recuerda? Claro, ¿cómo no va a recordar aquel día? ¿Perdón? ¿Recuerda usted aquel día, aquel fatídico día, cuando todo sucede, cuando todo ocurre?
Un día muy triste. ¿Dónde estaba usted? Pues yo entraba a relevo, estaba a turno. Entraba de turno. Entraba a relevo y cuando traspasé la puerta de la mina, Sí. del recinto minero, pues un arboloto nada más de grande. Y ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que la barza se había roto y se me vino el cielo encima. Una tristeza en ese momento nada más de grande. Se llama Rafael Librero Gallardo. Cuando usted vio las consecuencias de la rotura de esa balsa, ¿usted tiene esa imagen en su mente grabada? Sí, eso nunca... Eso es muy difícil. ¿Qué vio? Muy difícil que se borre. Y más siendo hijo de minero. Y nacido en un poblado de la mina llamado La Juanita. Allí me tuvo mi madre. ¿Qué vio usted? ¿Qué imagen tiene memorizada de aquello? Una imagen terrorífica. Una imagen terrorífica. Aquello parecía que había reventado, no sé cómo explicarlo, no tengo palabras ahora mismo, pero una imagen terrorífica que la tengo grabada en mi mente y en mi corazón. Se lo digo a ambos, a Rafael Librero y también al alcalde, como mineros. Uno tenía la sensación de que después de aquello, los mineros que eran ustedes, que no tenían culpa de nada, de pronto se quedan sin trabajo. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Insisto, sin tener culpa de nada, porque ¿ustedes qué parte de culpa tuvieron en aquello? Ustedes eran mineros. Nosotros, en primer lugar, también quiero hacer una reflexión. Fuimos sufridores, y lo digo aquí para todos estos que nos puedan estar escuchando, oyentes que lo pueden decir. Nuestros hijos fueron sufridores porque eran los que contaminaron Doñana. Hasta ahí se nos acusaban a nosotros en los colegios cuando nos desplazábamos. Ahora se nos estaba acusando por otra parte de que nosotros somos cómplices de que este proyecto saliera adelante. Y lo tengo que decir públicamente, este proyecto sale adelante porque cumple con todas las leyes y las normativas. Y a partir de ahí es cuando tenemos que hablar. Y decir con esto que sí es verdad que el mundo se caía encima, como ha dicho mi compañero, pero nunca las ganas de luchar porque sabíamos que ese mineral estaba ahí debajo, sabíamos que éramos ricos, debajo de nuestros pies, y había que convencer al mundo mundial para que eso se pusiera en valor. Pero también ha coincidido, como ha dicho el consejero muy claro, las tecnologías después de 27 años han avanzado mucho, y eso es lo que nos ha llevado a que hoy las necesidades de los minerales para la transición ecológica y energética sean necesarias. Y aquí lo tenemos. Alnarcoya es un pueblo rico con gente pobre. ¿Cuánta gente en la mina, Rafael? ¿Cuánto tiempo en la mina estuvo usted? 28 años. ¿Qué hacía exactamente? ¿Cuál era su función, su misión? Pues estuve en dos puestos definitivos. Estuve en la planta del concentrador, y luego, como me gustaba muchísimo la conducción, pues pasé a minería, y allí estuve con los camiones, unos camiones de 320 toneladas, unos monstruos para sacar mineral, y ahí me despedí de la mina. La futura explotación minera, lo digo para si hay oyentes que les gustan las cifras, los números, memoricen este dato, nos parece muy interesante. La futura explotación minera cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas, 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, o sea, zinc, plomo y cobre, con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año. Sobre geología, sobre puestos de trabajo y, por supuesto, con más vecinos de Alnarcollar, vamos a hablar en la segunda hora del programa. Llega el informativo de la 1. Hasta ahora mismo. Pues gracias, como siempre. Gracias. Hasta ahora, la 1:08. Seguimos. Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel. Pues sigamos aprendiendo sobre lo que aquí va a ocurrir. Mina Los Frailes, le recuerdo, a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis. Virginia López es la directora de Recursos Humanos de la empresa. Hola Virginia, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias de verdad por estar en este programa y por enseñarnos. Aquí, con respecto al empleo, ¿qué va a ocurrir?
Bueno, pues a mí me gustaría resaltar que vamos a tener dos fases bien diferenciadas. Una primera fase de construcción, que durará unos 3 años, donde se va a crear empleo muy relacionado con el sector de la construcción, que hoy por hoy es una de las profesiones más demandadas y de difícil cobertura, ¿no? En esto hemos estado trabajando con el ayuntamiento, que ha puesto en marcha varios talleres de empleo. También hemos dado a conocer a las diferentes entidades que tienen que ver con el empleo y con la formación cuáles iban a ser las necesidades una vez que llegase esta fecha que ya ha llegado. Estamos hablando alrededor de unos 1.000 empleos durante la fase de construcción. ¿Qué vais a construir exactamente? Lo digo para que los oyentes tengan toda la información. Sí, pues vamos a construir lo que son las instalaciones desde las oficinas, la planta de tratamiento de mineral, plantas de agua. Hablo plantas de agua porque no solamente vamos a tener una planta de agua, vamos a tener otras relativas a lo que es la propia producción. También lo que son laboratorios. Vamos a construir la mina de interior. Esto es algo significativo. No va a ser una mina a cielo abierto, va a ser una mina de interior, galerías, y se tienen que hacer los desarrollos. Para eso vamos a necesitar a personal muy especializado y cualificado en minería, ¿no? Como pueden ser artilleros, operadores, conductores de maquinaria de gran tonelaje y de gran envergadura. Y bueno, esto va a ser durante los primeros 3 años. A partir de ahí empezaremos con la contratación ya por parte de la propia minera Los Frailes, también otras empresas que van a colaborar con nosotros, y estamos hablando entre empleo directo e indirecto de unas 1.200 personas, de todo tipo de profesiones, pero sí creo que es importante para quienes nos escuchen que vamos a demandar perfiles profesionales en aproximadamente un 60% de formación profesional, grados medios y grados superiores. Estamos buscando personal cualificado. Y a partir de ahí, pues estamos hablando ya también de personal, ingenieros, licenciados, grados universitarios, pero personal cualificado, que esto parece que es... No, hablamos de una minería nueva. Estamos buscando personas con competencias en innovación, capaces de buscar soluciones alternativas a los nuevos problemas que nos enfrentamos, que tengan competencias tecnológicas. Hoy por hoy vemos en muchos anuncios de empleo que se buscan mecatrónicos. Ya no se buscan solo a mecánicos y a electrónicos, sino mecatrónicos, y que además conozcan de instrumentación, que conozcan de automatismo, que se buscan a profesionales en tecnologías de la información que sean capaces de hacer análisis de datos. Estamos en un nuevo, ¿no?, milenio, y ahora las profesiones que se buscan cada vez son más especializadas. Hace una serie de años, es que te estoy escuchando, y hace una serie de años decía Iñaki Gabilondo, dice, no tenemos ni idea de aquí a los próximos 20 años del 50% de profesiones que vamos a necesitar. Y me estoy dando cuenta que tiene toda la razón del mundo con lo que estás contando. ¿Has dicho lo de la FP grado medio y grado superior? ¿De qué especialidad o especialidades? Pues, a ver, operadores... Es que hay muchos padres y madres ahora mismo escuchando la radio y dicen, ¿Sí? Niño, niña, oye, que resulta que esta señora ha dicho tal cosa. Pues actualmente lo que son las profesiones ligadas a la minería, en Andalucía, bueno, y diría que prácticamente en toda España, hay poca formación profesional en donde se esté estudiando este tipo de titulaciones, pero sí que las hay que son homologables, ¿no? Hay operadores de planta de tratamiento de industrias químicas que son homologables, operadores de plantas de agua, personal de mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, soldadores, bueno, pues todas estas profesiones que son del núcleo duro. Además me gustaría decir y animar que no solamente lo piensen los chavales, sino también las chavalas. Estas chicas nuevas, niña, claro, exactamente, estas chicas que están pensando, oye, ¿a qué me voy a dedicar? Pues creo y aseguro que se abre una oportunidad muy interesante aquí en Aznalcóllar y se va a generar mucho empleo, pero no solo en Aznalcóllar, también en la comarca, ¿no? Tenemos también otros proyectos mineros que están a punto de abrir. Antes hablaba el consejero, ¿no?, de lo rica que es Andalucía por la materia prima que hay bajo sus suelos.
y de las oportunidades que se van a abrir. Alcalde, todo esto qué va a suponer en el pueblo, en Aznalcóllar y en el entorno inmediato. Bueno, bien, primero, como ha dicho la directora de Minera Los Frailes, nosotros desde el Ayuntamiento ya estamos preparándonos, gracias también a la Junta de Andalucía, que ha puesto en marcha programas de empleo, de formación de empleo. Tenemos soldadores, ahora mismo hemos formado 75 alumnos y alumnas entre construcción, soldadura y jardinería, reforestación, en los cuales no nos da tiempo a acabar el curso, porque conforme se están formando de un año, están saliendo a trabajar. Pues Virginia va a necesitar gente, o sea, no se vayan. Tenemos un polígono medioambiental, un PAMA, en los cuales el 20% está ocupado por gente del pueblo. El resto de las 500 personas son gente de fuera. Por eso sí es verdad que es un llamamiento al que hago a la Junta de Andalucía, que estamos en un pueblo, un rinconcito de Sevilla, que somos de los pueblos que pocos nos desplazamos a otros pueblos para formarnos, y ahora mismo, como ha dicho también la directora, es coger guante, que lo estamos pidiendo desde hace ya muchos años, operador de planta, no solo para la mina, sino una depuradora ahí en todos los pueblos hoy, una planta de tratamiento, de cinta transportadora, de control, en cualquier pueblo, en cualquier fábrica la necesita. Por lo tanto, operadores y operadoras de planta, pedimos que ese grado medio el año que viene esté implantado en Aznalcóllar, para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan acceder a otro tipo de mercado laboral ya más preparado y más sofisticado. Pues tendría sentido no tener que desplazarse sino que si la nave nodriza está aquí, que se formen aquí. Enrique Oliva es geólogo de Los Frailes. Bueno, Enrique, vamos a ver, llevamos un buen rato hablando del agua, ahora nos toca hablar de algo mucho más técnico. Y es, bueno, si te parece, nos vamos hacia atrás. Ahí hay una balsa de residuos. Es que aquí hay diferentes patas. Entonces, si te parece, ¿vale? Abordamos como si fuera esto una clase. Primero, la balsa. ¿En qué circunstancias está y qué va a pasar con ella? Bueno, te voy a aclarar lo que llamamos pasivos ambientales en el proyecto. Realmente son 5 elementos. Tenemos la balsa de tailing, la de la rotura del año 98. Vamos con ella, si te parece, si no nos vamos a liar. Creo que es importante explicarlas todas de una vez. ¿Ah, sí? Sí, porque tenemos 2 grandes escombreras que son muchísimo más grandes que la balsa de tailing, la que llamamos este y noroeste, y luego tenemos 2 grandes cortas. El agua de lluvia cae directamente sobre estas escombreras y sobre esta balsa y se contamina en el contacto con los sulfuros que hay en el medio, sulfuros de la propia faja pirítica que fueron removilizados durante años de minería. Ahora mismo lo que estamos hablando en Aznalcóllar es de la historia de una herencia. ¿Cuál es la herencia? La herencia es que en el año 2002 la administración pública se va a encargar de gestionar estos pasivos, fundamentalmente la gestión del agua, ya que el agua que llueve es muchísimo más, del orden de 5 veces más que la que se evapora, y su resultante final sería un rebose de agua altamente tóxica hacia el río Guadiamar y hacia Doñana. Durante muchos años la administración pública ha estado depurando este agua con los parámetros de vertido que existían en aquel momento, y en el año 2013 el Parlamento andaluz va a aprobar por unanimidad el concurso de Aznalcóllar para que, aprovechando el auge de la minería en faja pirítica, ofrecer que una empresa internacional, en este caso, asuma la explotación del recurso minero a cambio de hacer la gestión de todos estos pasivos, que solamente en el caso de la Cota de Aznalcóllar costaban 2,5 millones de euros al año a la administración pública, y además hacer una restauración integral. En esta historia es en la que nos encontramos ahora mismo, recibiendo esta herencia que, como empresa privada, asume el reto de la administración pública y que además asume todas las exigencias normativas, que no son pocas. Efectivamente, en el año 2015 cambian todos los parámetros de vertido y se reducen de una manera significativa. Hay parámetros que bajan hasta en 200 veces el nivel permitido a la actualidad. Cuando hablamos de que tenemos que depurar un agua que es altamente contaminante, estamos hablando de que se va a rebajar su nivel en metales en el 99,5%. Y ese 0,5% tiene un cumplimiento normativo, insisto, de una de las 3-4 normativas más exigentes del mundo, que es normativa europea traspuesta en legislación española. Entonces, este agua se va a verter al estuario del Guadalquivir completamente depurada. Creo que es importante... Completamente depurada. Completamente depurada. Cuando escuchamos informes que dicen, ya, pero ahí hay metales pesados. Sí, siempre hay metales pesados. Yo mismo tengo metales pesados en mi interior, fuera. Los metales de la tabla periódica están en todo sitio. Lo importante es hablar de concentraciones. Cuando hablamos que el agua está completamente depurada, es porque cumple
cumple la normativa más exigente del mundo y que, como comparativa para la sociedad, creo que es importante, en 5 de los 10 parámetros de control es mejor que el agua potable. Es decir, el agua potable también tiene metales pesados, pero en unas concentraciones tan sumamente bajas que no son nocivas. Cuando todo esto se ponga en marcha, ¿qué controles van a existir? Bueno, tenemos controles propios y tenemos controles que la empresa ofrece a la administración. Los controles propios, por supuesto, son en nuestra planta de tratamiento. En la planta de tratamiento, antes de la emisión, va a haber una analítica y si el agua no está para salir, va a volver otra vez a nuestras instalaciones. Por suerte tenemos las grandes cortas en las que podemos almacenar muchísima más agua. Y posteriormente hay un control de un plan de vigilancia que lo marca la Directiva Marco de Agua, en el estuario, en el punto de vertido, en el que va a haber 3 puntos de control, aguas arriba y aguas abajo del emisario, en el que se va a controlar la calidad de todos estos parámetros normativos. Con una diferencia importante respecto a lo que dice la normativa. La normativa exige un análisis al mes y la empresa va a hacer un análisis cada uno de los días laborables del año, es decir, 248 análisis en el año. Hay una tubería y una canalización de 30 kilómetros que prácticamente desembarca a la altura del estadio de la Cartuja. Efectivamente. Explíquenos el porqué de la existencia de esa canalización. Sí, la canalización lo que lleva ya es agua depurada, porque ya parte desde nuestra planta de tratamiento de agua, con estos parámetros normativos que he comentado y con garantía propia, porque la empresa no quiere mandar ese agua si no está cumpliendo normativa, por todo interés social, ambiental, interés propio, obviamente. En principio, en el proyecto antiguo, el vertido se hacía directamente al río Agrio. ¿Qué ocurre? Que las directivas europeas hablan de distintos parámetros de calidad para los ríos interiores debido a sus bajos caudales y para las zonas de estuario. De hecho, en el río Agrio la calidad que se solicitaba, pues según la normativa, era de una reducción del 99,999%. Cuando Mineral Los Frailes se pone en contacto con los grandes desarrolladores de depuradoras a nivel mundial, vemos que no existe tecnología en el mundo que pueda convertir este agua que está realmente contaminada, que tiene altos contenidos metálicos muy tóxicos, hasta esos parámetros. Entonces, entre las administraciones se va a organizar un grupo de trabajo en el que se va a decidir que la mejor solución es el estuario, en el que podemos depurar hasta el 99,58% del contenido metálico y que con eso hacemos un cumplimiento normativo, porque pasar del 99,58 al 99,999 es una diferencia importante. ¿Qué pasa con la balsa? La balsa en estos momentos está restaurada. Recibe agua de lluvia. ¿Pero está sellada? La balsa, lo primero, que como está vacía, no tiene agua, no tiene capacidad de movimiento. O sea, esta balsa se rompe en el año 98 porque lleva 2 años lloviendo sin parar, 96 y 97, y hay una gran carga de agua en su interior que moviliza tanto los taludes como el lodo que hay en su interior. Después, una vez que se hace el sellado, lo hace la administración junto a la empresa, se hace el sellado, se hace el secado, estamos hablando de unos lodos que tienen unas densidades de más de 3. Entonces son lodos que de por sí son estables. Mientras no tengan agua, son estables. Y se evita el agua en su interior. Y ahora mismo la balsa ya se queda sellada, no se va a utilizar. Y lo que se va a utilizar es el relleno de interior de mina. Más del 50% del lodo que se genera en planta se utiliza para rellenar los huecos de interior de mina. Y el otro 45% para el fondo de la corta de Aznalcóllar, que es donde está el residuo que se recogió en el año 99 después del vertido. ¿Ese residuo está también sellado? ¿En qué condiciones, en qué circunstancias se encuentra? Es que hay que hacer una diferenciación importante, sobre todo para el ciudadano medio y para el que lo ve desde el aire. No tiene nada que ver una corta minera, que es un hueco excavado bajo rasante, que una presa de lodo, que son unos muros artificiales que coloco sobre rasante. Un hueco minero nunca se puede romper porque lo que tiene alrededor es la propia tierra, el propio terreno. ¿Qué va a pasar con esos lodos finalmente? Esos lodos quedarán sellados ahí, como ya están. ¿Eso lo hace la empresa? Sí, por supuesto. Toda la gestión lo hace la empresa. ¿Le he entendido mal? Es que, nosotros en Sevilla estamos rezando para que llueva y aquí es al contrario. Sí, efectivamente, tenemos ahora mismo un nivel crítico de rebose en el que la corta de Aznalcóllar va a verter, si no se hace nada para evitarlo,
aguas tóxicas, aguas ácidas hacia el río Guadiamar y hacia Doñana. Entonces ahora mismo, bueno, tenemos unos márgenes de tiempo, van apretándose, pero tenemos 8 hectómetros cúbicos ahora mismo de reserva hasta rebose y bueno, pues quiero hacer un poco la llamada de atención, pero también la tranquilidad. Dependemos de la lluvia, pero en los últimos 6 años han entrado 3 hectómetros. Si llueve de una manera normal, tenemos 7, 8 años, que ya con los permisos es tiempo más que suficiente para evitar ese rebote. Si vienen años de mucha lluvia, tendremos que aligerar bastante la construcción de la planta de tratamiento. Don Manuel Fernández, muy buenas tardes. Coja usted el micrófono a aquel si no le importa. Ay, simplemente para saludarle. Nada, encantado de saludarle. Ex minero. Sí. ¿Cómo no se escucha bien ese micro? No sé por qué, no sé si es que está cerrado o no. No pasa nada. La saludamos a Elisa, que está también aquí, Elisa Rodríguez. Hola Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Encantado de saludarla. Muchas gracias. ¿Cómo está viviendo todo esto? Pues lo estoy viviendo ahora mismo con muchísima alegría, ya que yo percibía que esto sucedería con Juan José. ¿Y eso? Pues porque la perseverancia que ha tenido y el no dejar de machacar sobre la mina con todos los intervalos que le han venido y que no se abría la mina, que nos vamos a morir y no la vamos a conocer. Pues no, yo insistía que la mina se iba a abrir. O sea, usted diría que Aznalcóllar tiene un alcalde muy jartible. Exactamente. Yo siempre lo he dicho y además que está a la vista está, que hasta que no ha conseguido de abrir la mina, no ha dejado de insistir en ello. ¿Tiene usted 5 hijos? Tengo 5 hembras y un varón. 5 hembras y un varón. Tiene 6, entonces. Entre 25 y 35 años. Sí. ¿Dónde están hoy en día? Están fuera. Uno tengo en Ibiza y otra está en Huelva. Están trabajando todas, pero fuera. ¿Y con todo esto usted cree que volverán? Hombre, con todo esto creo que volverán. ¿Pueden volver a casa? Hombre, pueden volver a casa, que es donde yo lo quiero. Ya, cerquita. Lógicamente. Cerquita. Normal. Donde lo he tenido siempre. Normal. Manuel Fernández, buenas tardes. Coja usted el micrófono, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ex minero. Sí. ¿Cuánto tiempo en la mina? Si hago todo lo que digo, ahí en el agujero 44 años. En el agujero, está bien dicho eso. 44 años. ¿Haciendo el qué exactamente? Yo empecé con mantenimiento en tubería. Después me he llevado prácticamente toda la vida en mantenimiento mecánico. Mantenimiento mecánico. ¿Se trabaja bien en una mina? Claro, entiéndanos, no conocemos esa experiencia. Hay que trabajar. ¿Es duro? Es duro, pero no duro. Vamos a ver, a mí me entiende. Es duro porque la palabra es más dura que el trabajo, pero requiere hacer un trabajo normal. El campo es igual de duro, pero es campo, no llama la atención. Pero una mina, dicen una mina, antiguamente sí lo hacían porque se hacía a mano. Hoy día es diferente. Yo creo que deben de tener la oportunidad todo el que pueda de entrar a trabajar. ¿Y usted que ha visto todo tan negro como los lodos? Sí. Y ahora que está pasando todo esto, ¿se lo termina de creer? Este renacimiento. Yo, si le digo la verdad, sí. Sí. Porque después del cierre de la mina hemos llevado casi 10 años peleando con la Junta para un puesto de trabajo. Y para que mi hermano, que es hermano mío, que le decían loco porque él quería abrir la mina. Y al final, de tanto pelear, al final se ha conseguido. Hay un cartel en la fachada, alcalde, perdón, en la fachada del ayuntamiento hay un cartel que lleva ¿cuánto tiempo puesta? 10 años de que cogí la alcaldía. ¿Recuerda usted lo que dice el cartel? Por la minería en la comarca de Aznalcóllar. Anda que se le va a olvidar. No a la despoblación, mina sí, paro no. ¿Cuándo va a quitar el cartel? El día 17 de julio, si nada cambia, ya está preparado. ¿17 de? Se ha hablado con los concejales julio. De julio, después de que hagamos el acto de la catedral, porque era un compromiso anterior y se nos ha adelantado porque no había más momento. ¿Y qué va a pasar aquí el 17 de julio? Ese día va a ser una fiesta grande donde estamos invitando a los políticos que me están escuchando, a la Junta de Andalucía, a las empresas, por supuesto, y a todos los mineros y mineras que se han sentido identificados en este proyecto de Aznalcóllar. Y tengo que decir también, y a los empresarios y a la patronal, porque todo el mundo ha estado pendiente a la
en este caso al proyecto minero de Aznalcóllar, los inversores, los empresarios y los parados y trabajadores del mundo, porque era una cosa ya que estaba enquistada y todo el mundo escuchaba más de lo mismo. Y hoy creo, y lo digo con mucho orgullo, sabía, y lo digo hoy públicamente, Aznalcóllar es la antesala de la minería en Andalucía. Si la mina de Aznalcóllar no habría, ninguna mina más podría abrir, porque más impedimento o más alegaciones que se le han puesto a este proyecto y todos los han superado. También hay que dar las gracias a la empresa que por supuesto ha apostado por este proyecto. Hay que decir que es una de las más grandes que hay en el mundo entero en temas de minería y por supuesto experta en ello, ¿no? Y también por asentarse en Aznalcóllar. Desde aquí tengo que decir que se está alegrando, como ya he dicho antes, los miles de mensajes que me llegan de toda España y fuera de España, como ha dicho también Elisa, de sus hijos que están hoy en Ibiza, otros están en Huelva y otros se montan a las 4 de la mañana en una furgoneta o en un coche para coger fresa a Huelva, sabiendo, como ella dice y decimos todos, que vivimos en un pueblo rico con gente pobre. Y eso va a cambiar. Pasaremos a la primera lista. En este caso somos de los parados de Aznalcóllar y en la provincia, y creo que será un pueblo próspero y además envidiado, en el cual cabemos todos. ¿Cuánto WhatsApp ha recibido desde las 12:20 del mediodía? Lo va a contar y todo. Capaz, ¿eh? No, hombre, no le hace falta, hombre. Es que no para de pitar. 191. Maravilla. Alcalde, muchas gracias. A ustedes también por venir a Aznalcóllar, a ti especialmente por cumplir tu palabra y a la cadena SER, por supuesto, porque lo digo siempre, a la prensa, porque habéis dicho la verdad en los momentos más crudos que no hemos querido escuchar los mineros ni los aznalcolleros, pero también habéis dicho la verdad y hoy estáis aquí diciendo la verdad y la realidad, que la mina de Aznalcóllar vuelva a abrir sus puertas. Es un momento muy feliz para este equipo, para este programa y para esta emisora. Para Radio Sevilla ha sido un honor estar hoy aquí. Muchísimas gracias y felicidades. A ustedes. Gracias, seguimos. Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel.